Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro bloque B de la materia de macroeconomía y el día de hoy vamos a iniciar una modalidad que se llama temas selectos, donde vamos a encontrar conocimientos un poquito más específicos de los que habíamos tratado en el bloque A. Esto con la intención de utilizar el concepto de lo general hacia lo particular. En la administración nosotros utilizamos mucho este principio donde aprendemos en los primeros cuatrimestres elementos de carácter general y luego los vamos particularizando. Este mecanismo pedagógico nos ayuda a entender muy bien a qué nos referimos. Por lo tanto, en esta materia nosotros tratamos de hacer exactamente lo mismo, con la particularidad de que estamos tratando, evidentemente, elementos económicos y que ustedes vayan entendiendo el lenguaje que utilizamos en materias como economía o administración o derecho. Por lo tanto, el día de hoy nosotros vamos a tratar de explicar lo que son las diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía y el modelo del circulante en la economía. Por lo tanto, estos dos puntos para mí son los más representativos del tema número uno del bloque A y la idea es que ustedes puedan entenderlos a la perfección. Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. Lo primero que tenemos que establecer como una herramienta de análisis es qué hace la macroeconomía. Y tal vez en el primer tema del bloque A no haya quedado tan claro. Y vamos a tratar de explicarlo ahora con más herramientas y con más elementos que ustedes tienen. El campo de acción de la macroeconomía es analizar las fluctuaciones económicas. Esto es porque hay zonas muy ricas del país, porque hay zonas muy pobres, porque los ricos son tan poquitos y los pobres son tantos, ¿no? Esas serían las fluctuaciones que nosotros entendemos, porque hay ciudadanos que somos muy gorditos y otros que somos muy delgados. ¿Cuáles son los índices de enfermedades que nosotros tenemos más arraigados a partir de la nación que somos? Y esas son fluctuaciones económicas que nosotros consideramos para determinar políticas económicas y estas políticas económicas se transforman en políticas públicas. Otro de los elementos que nosotros vamos a analizar son los elementos que tienen que ver con los ciclos económicos. Los ciclos económicos son elementos inherentes al capitalismo, donde tenemos una época de auge, de crecimiento, de desarrollo, de auge, donde nuestra economía es muy poderosa y luego vendrá la recesión y las crisis económicas. Los ciclos son innegables en cualquier economía y de lo que se trata es de que a través de los modelos macroeconómicos estos ciclos se vean aletargados, esto es que duren mucho tiempo en términos de el crecimiento y el desarrollo económico. Es el caso del país que busca estar en crecimiento y que no hemos llegado al desarrollo, donde el desarrollo serían realmente calidades de vida muy por encima de las que tenemos. Y el otro elemento es que a través del análisis de las fluctuaciones y de los ciclos económicos tratamos de resolver la problemática real de cada uno de los grupos sociales con los que nos encontramos. Aunque en países con más de 100 millones de habitantes es complicado que podamos atender y podamos satisfacer a toda la ciudadanía en cuanto a su problemática. ¿Sale? Por esta razón, la macroeconomía se vuelve importante porque trata de entender, de atacar y de justificar a través de diferentes modelos cómo solucionar los problemas de las personas a nivel grupal. Por lo tanto, este es uno de los principales campos de acción que tiene esta área de la economía y que nos va a servir mucho para entender por qué se toman las decisiones que se toman a partir de el tipo de población que tiene nuestro país, que recordemos que es extremadamente diversificada y que además de ser bien diversificada necesita mucho análisis porque hay muchos elementos culturales y muchos elementos sociales que la afectan.
Y en contraparte, evidentemente, tendríamos lo que es la microeconomía, que el campo de acción estudia el comportamiento de los agentes últimos de la economía. Esta es la palabra clave. Y cuando hablamos de los agentes últimos de la economía, nos vamos a tener que referir a los individuos, las familias y las empresas, ¿no? Sin estos tres factores, prácticamente la microeconomía no debería de existir o no podría existir. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar cómo es que los individuos determinan costumbres de compra, procesos de compra, adquisiciones de compra, deseos de compra y aunque parezca sencillo el hecho de que usted se compre todos los días un cigarro de 5 pesos o de 6 pesos, porque creo que ya subieron, eso le da un movimiento a muchas otras inversiones, que a lo mejor usted dice son 5 pesos, sí, o 6 pesos, pero esos 6 pesos diarios hacen girar a una industria que tiene un carácter mundial, que es la industria cigarrera, ¿no? Entonces, sí es importante desde el punto de vista de la microeconomía y desde su campo de acción que analicemos al individuo, porque el individuo en sociedad es el que hace girar prácticamente a todos los bloques económicos. Y a partir del campo de acción de las dos variables, nosotros tenemos que establecer qué estudia la una y qué estudia la otra. Bueno, la microeconomía estudia las variables individuales, esto es el comportamiento de los agentes económicos, individuos y familias, y cuáles son sus procesos de decisión de compra, cuáles son las incorporaciones que nosotros hacemos desde el punto de vista social, esto es, cómo nos vinculamos en sociedad y cómo a través de mi vinculación social yo determino un tipo de cultura, un tipo de educación, un tipo de valores y todos estos factores se mezclan para que nosotros podamos adquirir productos y servicios. Parece increíble, pero no lo es. Todo está vinculado o todo está relacionado. Y por el otro lado tendremos, a la macroeconomía. Evidentemente, la macroeconomía estudia las grandes variables que nosotros tenemos en relación a cómo se mueve la industria, cómo se mueven los grandes capitales, cómo se mueve la inversión, cómo se mueve el comercio internacional para que pueda cumplir con los requerimientos de los individuos. Y bajo esa tendencia o bajo esta estructura, la microeconomía no puede estar despegada de la macroeconomía. Es imposible que puedan estar separadas. ¿Por qué? Pues porque simplemente son codependientes. Y al ser elementos codependientes, nosotros no podemos separarlas. Por lo tanto, en el momento en que estamos estudiando una variable microeconómica, la tenemos que vincular, con una variable macroeconómica. Estos factores son bien interesantes que ustedes los analicen porque el administrador por fuerza va a tener que ir pensando, ir analizando al individuo y a la industria, al comportamiento y a la competencia, al nivel de consumo y al tipo de productos. Esto es, va a analizar estructuras microeconómicas y va a analizar estructuras macroeconómicas. Y este análisis será siempre, ya sea que usted le trabaje una empresa, ya sea que usted sea dueño de su empresa. Las principales variables microeconómicas son la producción de las empresas, ¿no? Cuánto producen y por qué producen, la deuda de una empresa, en qué momentos las empresas se endeudan, en qué y para qué utilizan ese dinero, los gastos de las empresas, esto es cómo invierten, cómo analizan el dinero que tienen, hacia dónde lo llevan y cómo lo utilizan. ¿Sale? Normalmente los gastos de una empresa se utilizan para el pago de deuda, para el pago de materias primas o para la adquisición de nuevos equipos, ¿no? Y esto nos permite determinar si las empresas están
decididas a crecer, si están decididas a mantenerse o si prácticamente están en un proceso de desechar su proyecto porque no venden lo suficiente. Por lo tanto, el gasto de las empresas nos determina que también puede estar una economía a nivel de país. Porque si muchas empresas invierten, eso habla de que va a haber generación de empleos, de manera directa o de manera indirecta. Si las empresas no gastan, puede haber un retroceso y por lo tanto habrá empresas que se mantengan ahí y que no crezcan. Y eso no le conviene a la empresa, pero tampoco le conviene al gobierno, ¿no? Porque finalmente lo que los gobiernos necesitan es que haya muchas industrias y que estas industrias, bueno, pues inviertan y gasten su dinero dentro del país. Como siguiente elemento tenemos el consumo del hogar. ¿Cuáles son las características sobre las cuales el individuo compra y el individuo adquiere sus productos? Evidentemente no es lo mismo una familia de clase alta y el tipo de consumo que va a tener el tipo de familias de escasos recursos y el nivel de consumo que éstas van a tener. Sin importar estos dos factores, la idea es que podamos como elementos microeconómicos poder satisfacer sus necesidades. Cierto es que la calidad es preponderante. Tal vez en las familias de escasos recursos la calidad no sea tan visible y se pueda pasar por alto. Y entonces ahí prácticamente nos mantenemos en una situación donde las dos familias satisfacen sus procesos de necesidad. En el siguiente, evidentemente, estará el salario del trabajador o de la trabajadora, ¿no? Porque aquí sí es importante considerar que el salario determina el nivel de satisfactores que puede adquirir y este nivel de satisfactores habla de la calidad de vida que va a tener el individuo o la familia. A mayor salario se cree que se tendrán mayores posibilidades o mejores calidades de vida. Esto no siempre es cierto porque mucho depende de la forma de administrar del individuo o de la familia para identificar el nivel de satisfactores que éste pueda tener. ¿No? No sé si les ha pasado, no sé si alguna vez han escuchado estas famosas historias donde yo ganaba millones y hoy termino viviendo en la calle, ¿no? Que son muy cotidianas y son muy repetitivas y son muy de nuestra cultura. Por lo tanto, no ganar mucho no implica que nosotros tengamos a lo largo de nuestra vida buenas formas y buenas maneras de sobrellevar la vida en nuestro último tercio, ¿no? En nuestra vida ya de adulto mayor. Por lo tanto, esa parte es importante. Y por el otro lado hay familias que no ganan tanto, pero que saben administrar muy bien sus recursos y que las ves que van creciendo conforme hay cierto nivel de estabilidad donde los dos trabajan, luego el hijo trabaja y ahí empieza a haber el crecimiento. Y esto todo se debe a la cantidad de salarios que nosotros tenemos. Desafortunadamente en el país nosotros tenemos una curva salarial a la baja y bueno, se intenta revertir, aunque hay mucha resistencia por parte de los empresarios. Después tenemos las preferencias de los consumidores, esto es las preferencias de ustedes, que prefieren el rojo, el verde, el amarillo, que prefieren las texturas, que prefieren los tamaños, que prefieren las cantidades, que prefieren los lugares, ¿no? Y estas preferencias nos hacen adquirir productos o servicios. Luego se van a ver reflejadas, una vez que tenemos las preferencias, los gustos, ¿no? Porque yo puedo tener una preferencia por algún tipo de producto, pero al final, dada mis condiciones económicas, yo tendré que ajustar mis gustos a el nivel de ingreso que tengo o al salario que percibo. Otro de los elementos que analiza muy bien la microeconomía será el ahorro personal, y este ahorro personal tiene que ver con cómo desarrollamos esta idea de ahorrar, de tener un hábito. Y este hábito se vuelve tan importante porque nos permite a la larga tener una mejor calidad de vida. Repito, si usted ahorra un año 20 pesos, usted va a decir es muy poco. Pero si usted ahorra 20 años, 20 pesos, le aseguro que la cantidad de dinero le va a resultar pues muy interesante, ¿no? El problema es que como cultura nosotros no vemos el ahorro a largo plazo, siempre lo vemos al corto plazo y no debería de ser así.
¿no? Porque independientemente de que lo podamos disfrutar o no, ese dinero a alguien le va a servir, ¿no? Entonces, ese consejo tómelo y guárdelo y ojalá y en algún momento pueda ahorrar, ¿no? La cuantía de inversión personal, esto es cuánto tenemos ahorrado en los bancos, ¿no? A cuánto ascienden nuestras inversiones, a cuánto ascienden nuestras cuentas de cheques, si es que las tenemos, y esto también habla de cómo se puede mover el individuo en sociedad. Desafortunadamente, repito, es muy difícil ahorrar, es más difícil mantenerlo en el banco y es todavía aún más difícil, dado nuestra estructura social, el poder tener una buena calidad en términos de ahorro, ¿no? Y luego tendremos la versión al riesgo, ¿no? Donde nosotros culturalmente no arriesgamos nuestro dinero, ¿no? Somos un país que, por ejemplo, si usted lo ve, no apuesta, ¿no? No, el mercado de apuestas es muy bajo. El mercado de generar productos a través de la inversión es muy bajo. A usted pocas veces lo han invitado a que invierta dinero en un negocio, cosa que en otros países es prácticamente de lo más común, ¿no? Porque el dinero se maneja de otra manera. Y estas serían solamente algunas variables microeconómicas, no son las únicas, pero sí son las más importantes. Y luego tendríamos las variables macroeconómicas, donde tenemos el Producto Interno Bruto, evidentemente, que mide perfectamente el estado de producción de la nación. La inflación, que mide el incremento de los precios en diferentes periodos de tiempo y que es un indicador muy claro de cómo está la salud de un país. A mayor inflación, un país enfermo; a menor inflación, un país medianamente sano, ¿sale? Porque todavía tendríamos que ver otros indicadores. Luego tendríamos que analizar las tasas de desempleo. Una nación que tiene un desempleo alto tiene poca satisfacción de sus consumidores, eso es una realidad. Tasas de desempleo bajo tienen a consumidores pues muy satisfechos que adquieren la mayoría de los productos que desean. En el caso de México pues es muy variado porque bueno, habrá un grupo de esos de personas que pueden comprar los productos que ellos quieran sin ningún problema. Habrá un segmento de mercado y de consumidores que puedan comprar cada cierto tiempo lo que quieran, y habrá un grueso de población que no puede adquirir lo que le gusta, ¿no? Y por eso recurren a otro tipo de productos. En este caso particular, lo que es la piratería. Otro elemento fundamental será la balanza de pagos, que nos habla de las deudas que tenemos contraídas en diferentes formas y en diferentes países o en diferentes organizaciones mundiales, ¿no? Mientras menos deuda, el país está mejor; mientras mayor deuda, el país se ve muy comprometido, ¿no? Y luego tenemos la deuda privada, esto es a cuántas empresas privadas les debemos dinero o les tenemos que pagar dinero, que en el caso de los gobiernos es algo que se da muy recurrentemente, que tardamos mucho en pagarles a los que nos dan mercancías, ¿no? Y por lo tanto, pues casi nadie le quiere vender al gobierno, ¿no? Aunque la cantidad de dinero que le vendemos es muy alta. Luego tenemos lo que es la deuda pública, que por ejemplo, ha pasado el COVID, hace un año muchos estados pidieron más dinero para atender la situación del COVID. El problema es que no se ve reflejado en la mayoría de las personas, o sea, el dinero no llegó a las personas que realmente lo necesitaban, y entonces ahí tenemos un problema de deuda. Por ejemplo, el gobierno federal sí se endeudó con una cantidad grande de dinero porque en teoría, porque yo no lo conozco, afortunadamente, por cada fallecimiento de COVID iba a dar 11,100 pesos a los familiares, a las personas que perdieron a un familiar por COVID. Y entonces ahí evidentemente ese dinero no lo tenían contemplado y lo tuvieron que pedir. Aquí usted puede justificarlo o no, pero me parece que es una política que, bueno, se decidió y ahí generó una deuda. Luego tenemos el déficit público, que no es otra cosa más que la pérdida pública, donde los números no salen y nos dan rojo porque estamos manejando mal nuestras empresas, nuestros negocios, desde el punto de vista del gobierno. Por ejemplo, el metro. El metro es una empresa que forma parte
del gobierno y que difícilmente tienen números positivos. Y después tendríamos la tasa de desempleo, que la tasa de desempleo no es otra cosa más que el nivel de pérdida de empleos durante un mes o un semestre que nos indica la salud de la empresa. Y una vez que establecemos qué hace la macroeconomía y la microeconomía, y decíamos que una vez que entendemos qué es lo que estudia la microeconomía y la macroeconomía, tenemos que ver la relación que tienen. Y la relación que tienen es de dependencia. Y esta dependencia tiene que ver con que una no puede moverse sin la otra. ¿Sale? Lo que sucede en la microeconomía afecta a la macroeconomía y una vez que se analiza lo que pasa en la microeconomía, se toman decisiones en la macroeconomía y esta vuelve a afectar a la microeconomía. Por lo tanto, si yo le preguntara en el examen cuál es la relación entre la macroeconomía y la microeconomía, usted tendría que decir que es una relación de interdependencia. ¿No? Son como matrimonios, pero matrimonios de esos que nunca pelean, ¿no? Y siempre se relacionan y siempre platican muy bien y siempre se llevan de maravilla, ¿no? Pero así funcionan. Eh, Dentro de los elementos de relación, nosotros tenemos que establecer que para crear modelos macroeconómicos, nosotros tenemos que revisar las teorías microeconómicas acerca del individuo, de la empresa, de los mercados y de los comportamientos. Si no entendemos estas variables, difícilmente vamos a poder crear modelos macroeconómicos que se ajusten a la realidad de las diferentes naciones. ¿Sale? Y sí es importante considerar que cada uno de estos elementos responde en relación a los modelos a una circunstancia que está sucediendo en la microeconomía. Y dejando a un lado la microeconomía y la macroeconomía y su relación de codependencia, vamos a hablar del modelo de flujo circular del ingreso y el gasto. Este modelo de flujo no es otra cosa más que la dependencia que existe entre las variables micro y las variables macro al establecer cómo es que se vinculan todas las operaciones que se dan en un estado o en un país. El modelo habla de la renta y la renta, como bien sabemos, es el precio que nosotros pagamos por los terrenos, por las inversiones y por el empleo. Y por lo tanto, esta renta nos ayuda a determinar qué tan caro es alguno de estos bienes. Por lo tanto, yo quisiera centrarme mucho en el mapa que tenemos ahí en la diapositiva, donde el modelo circular habla de las familias, habla de las empresas, habla de los productos y habla del Estado. Y todos estos componentes se ven reflejados en los diferentes factores del mercado. Por lo tanto, sí es necesario que nosotros pongamos mucha atención en cómo las familias se vinculan con el Estado y el Estado se vincula con las empresas. Y ahí surge un concepto que en la economía se llama la mano invisible económica, donde a través de familias y empresas se crean los mercados de manera natural, sin que el Estado tenga que intervenir. Si se dan cuenta, el mercado se crea prácticamente de la nada en términos de verlo visualmente, ¿no? Sabemos que el mercado se crea a partir de la necesidad, pero en general nadie lo forza a crearse. Incluso si se destruyera esta sociedad y se construyera una nueva, forzosamente el flujo circular volvería a generarse porque es parte de los seres humanos. Y luego vendrían los factores en los cuales es complicada la fabricación de un producto, es complicada la adquisición de un producto y es complicado que los estados acepten la producción de algunos productos. Muy en específico, en este caso, por ejemplo, con la marihuana, ¿no? Que llevan prácticamente 20 años y todavía no se hace una legalización más formal del producto.
y se trata de combatirlo, aunque el combatirlo nos genere mucho dinero y muchas pérdidas humanas. Por lo tanto, este modelo es perfecto para entender las variables tanto microeconómicas como macroeconómicas. El modelo del flujo circular estudia las relaciones de las familias, de las empresas y del gobierno dentro de la economía. Y estas relaciones son fundamentales ya que estas permiten, como decíamos en diapositivas anteriores, establecer los modelos macroeconómicos más importantes y más adaptados a la realidad de la comunidad o de la sociedad en la que estamos viviendo. Si nos damos cuenta, hace 20 años no se consideraba la igualdad de género. ¿Por qué? Porque los grupos sociales no la demandaban. Hoy es cada vez más importante, hoy es cada vez más necesaria. Hace 20 años no consideramos la protección a los animales. Hoy la consideramos porque los individuos hablan de una protección y un respeto a los gatos, a los perros, a cómo matamos a las gallinas y a las vacas, que cada vez sea un elemento más humano. Por lo tanto, el modelo circular toma estas ideas microeconómicas y las traslada a las variables macroeconómicas donde prácticamente todos nos ponemos de acuerdo para que estos cambios se logren. Por lo tanto, el modelo circular habla de que las empresas van a diseñar, van a distribuir, van a establecer el consumo, van a recoger la merma del producto y van a reiniciar el proceso. Así que cuando nosotros decidamos montar un negocio, montar una empresa, lo primero que tenemos que hacer es determinar hacia dónde la vamos a dirigir. Si es que tenemos el número de materias primas y el número de consumidores necesarios para que nuestra empresa dure por muchos años. Porque si no la tenemos, entonces nuestro producto está condenado ¿a qué? Al fracaso. Y por lo tanto seremos una empresa que vivió y murió en un periodo corto de tiempo. Dentro del flujo circular vamos a analizar a las familias y la demanda que éstas tienen. ¿Por qué? Porque la demanda que éstas tienen nos permite establecer el número de empresas que van a producir los diferentes productos que tenemos a la disposición. Esto es, si tenemos familias de 5 personas y estas demandan más arroz que frijol, entonces habrá más empresas que se dediquen a esta actividad. Si tenemos familias que se dedican más a la adquisición de autos de lujo que de autos normales, va a haber un incremento en los autos de lujo, aunque usted no lo crea y aunque el ejemplo sea un poquito exagerado, así funcionaría el modelo del flujo del circular. Porque analizamos la familia, analizamos la demanda y luego creamos los productos y las empresas que se ajusten a las características de estas familias en función de lo que necesitan. Evidentemente, haciendo los ajustes necesarios para que otras personas que no conocen el producto lo puedan adquirir. Y dentro del flujo circular es posible determinar el valor agregado o la demanda final de la empresa, si restamos la demanda intermedia de la empresa a la demanda de los hogares. Esto es, nosotros a través del flujo circular podemos determinar cuánta producción real debemos de hacer para el número de consumidores reales que tenemos y así producir con una exactitud muy precisa, y esto nos ayude a no desperdiciar la gran cantidad de materias primas que necesitamos para producir, y por lo tanto bajo este flujo circular nosotros nos estaríamos ahorrando un montón de dinero, porque en lugar de producir 1000 camisas nosotros vamos a producir 250 camisas y se van a vender, y esto nos ayuda a generar perfectamente los empleos que necesitamos, perfectamente el número de materias primas que vamos a adquirir y perfectamente los lugares donde vamos a vender el producto. Y esto nos permite tener una exactitud que pues nos ayuda a no gastar de más.
y no tener que promocionar ni rematar los productos que ya elaboramos y que ya le pagamos al trabajador por ellos. Por lo tanto, este modelo es bien importante y evidentemente, repito, y perdón que sea muy reiterativo, pero tiene que ver con la relación que tiene la microeconomía y la macroeconomía y cómo se toman las decisiones en función de estas tres variables, por llamarlo de alguna manera. Cuando digo tres variables, me refiero al modelo del flujo circular, me refiero a el estudio de las variables microeconómicas y me refiero a los modelos creados en la macroeconomía. Más que agregar, muchachos, les agradezco su atención y les invito cordialmente a que hagan preguntas, a que participen para que la sesión sea más enriquecedora y podamos aprender todos al mismo tiempo de todos. Y sin más que agregar, muchachos, me despido y que tengan muy buena día y que desayunen rico. Hasta luego.